Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 11. El Espíritu Santo. Capítulo 59. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muchas personas han llamado al siglo XX el siglo del Espíritu Santo. El surgimiento y propagación del pentecostalismo, con su gran énfasis en los ministerios del Espíritu Santo, y el florecimiento del énfasis del dispensacionalismo en las obras del Espíritu, son características de esta edad. También la preocupación del siglo por la evangelización del mundo acentuó la necesidad de conocer el poder del Espíritu para lograr esto. Aunque este énfasis en la obra del Espíritu ha sido algo bueno, no siempre se ha orientado escrituralmente. Por lo tanto, hoy existe una necesidad aún mayor de prestar atención a la enseñanza bíblica sobre este tema. 1. Él es una persona. Que el Espíritu sea una persona a menudo se niega expresando el concepto de que Él es una personificación, digamos, del poder, muy semejante a la afirmación de que Satanás es una personificación del mal. Esta negación de su personalidad ha ocurrido a través de la historia de la Iglesia, primero por los monarquianos, los arrianos, los socinianos y hoy por los unitarios, los liberales y algunos teólogos neo-ortodoxos. A. Él posee y exhibe los atributos de una persona. 1. Él tiene inteligencia, conoce y escudriña las cosas de Dios. 1 Corintios 2, 10 y 11. Posee una mente. Romanos 8, 27. Y puede enseñarles a las personas. 1 Corintios 2, 13. 2. Él demuestra sentimientos. Puede ser contristado por las acciones de los creyentes. Efesios 4:30. Una influencia no puede ser contristada. 3. Él tiene una voluntad. La usa al distribuir dones al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:11. También dirige las actividades de los cristianos. Hechos 16, 6 al 11. Puesto que la personalidad genuina posee la inteligencia, los sentimientos y la voluntad, y puesto que el Espíritu tiene estos atributos, Él tiene que ser una persona. B. Él realiza las acciones de una persona. 1. Él nos guía a la verdad, oyendo, hablando y haciendo saber. Juan 16:13. 2. Él convence de pecado. Juan 16:8. 3. Él hace milagros. Hechos 8:39. 4. Él intercede. Romanos 8:26. Estas son actividades que una influencia o una personificación no pudieran hacer, pero que la Escritura demuestra que el Espíritu Santo puede hacer. C. A Él se le atribuye lo que solo se le podría adscribir a una persona. 1. Él es uno a quien hay que obedecer. Hechos 10, 19 al 21. 2. Se le puede mentir. Hechos 5, 3. 3. Se le puede resistir. Hechos 7, 51. 4. Se le puede contristar. Efesios 4:30. 5. Se le puede blasfemar. Mateo 12:31. 6. Se le puede afrentar. Hebreos 10:29. Es incongruente pensar que una influencia actúe y reaccione de estas maneras. D. Él se relaciona como persona con otras personas. 1. Con los apóstoles. Él se relaciona con los apóstoles en una manera que demuestra su propia y distinta personalidad. Hechos 15:28. Él es una persona como ellos son personas. Sin embargo, Él es una persona distinta e identificable. 2. Con Jesús. Él se relaciona con el Señor de tal manera que si el Señor tiene personalidad, uno tiene que concluir que el Espíritu también la tiene. Sin embargo, Él es distinto de Cristo. Juan 16:14. 3.
con otros miembros de la Trinidad. Él se relaciona con las otras personas de la Trinidad como una persona igual. Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14. 4. Con su propio poder. El Espíritu está relacionado con su propio poder, pero también se distingue de aquel para que no concluyamos que Él es meramente una personificación del poder. Lucas 4:14, Hechos 10:38, 1 Corintios 2:4. Una consideración gramatical. Varias veces los escritores del Nuevo Testamento usan un pronombre masculino para referirse al Espíritu, lo cual es neutro. El ejemplo más claro de esta excepción al uso gramatical normal es Juan 16, 13 y 14, donde se usa el pronombre masculino demostrativo 2 veces para referirse al Espíritu mencionado en el versículo 13. Otras referencias son menos claras, puesto que los nombres masculinos usados puede que se refieran a la palabra paracleto, el cual es masculino 15:26, 16:7 y 8, o a la palabra arras, que también es masculina en griego, Efesios 1, 13 y 14. Sin embargo, la excepción clara al accidente normal en Juan 16, 13 y 14 sí respalda la personalidad real del Espíritu. Cada una de estas líneas de evidencia escritural nos lleva a la conclusión de que el Espíritu Santo, aunque un ser espiritual, es una persona real como el Padre o el Hijo o como lo somos nosotros. 2. Él es Dios. El Espíritu no solamente es una persona, sino que es una persona especial, porque Él es Dios. Pruebas de la personalidad no son necesariamente pruebas de la deidad, pero las pruebas de la deidad también son pruebas de su personalidad. Si Dios es una persona y si el Espíritu también es Dios, entonces Él también es una persona. Sus nombres demuestran su deidad. Los nombres divinos del Espíritu revelan su deidad. Él se relaciona por nombre con las otras dos personas de la Trinidad 16 veces. Filipenses 1:19, el Espíritu de Jesucristo. Y 1 Corintios 6:11, el Espíritu de nuestro Dios. Además, la promesa de nuestro Señor en mandar otro consolador, Juan 14:16, usa la palabra otro, que significa uno de la misma clase. En otras palabras, si Cristo es Dios, entonces el Espíritu, el otro consolador de la misma clase, también es Dios. Sus atributos son los que solo pertenecen a Dios. Como hemos visto, el Espíritu tiene atributos que demuestran que Él es realmente una persona, pero también posee atributos que solamente los tiene Dios, lo cual por lo tanto demuestra que Él es deidad. Estos atributos son la omnisciencia, Isaías 40:13, 1 Corintios 2:12, la omnipresencia, Salmo 139:7, y la omnipotencia por virtud de su obra en la creación, Job 33:4, Salmo 104:30. Él también es verdad, amor, dador de vida, pero el hombre también puede ser estas cosas en un sentido relativo. Sus acciones son las que solamente Dios puede hacer. 1. Él fue la causa del nacimiento virginal, Lucas 1:35. 2. Él fue el agente en dar las escrituras inspiradas, 2 de Pedro 1:21. 3. Él estuvo involucrado en la creación del mundo, Génesis 1:2. Aquí, como en otros usos del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, podemos preguntar si las referencias son claramente a la tercera persona de la Trinidad o a Dios como Espíritu, lo cual Él es. Comentando sobre el versículo 2, Leopold da una respuesta juiciosa a la pregunta.
Absolutamente ningún otro que el Espíritu Santo está considerándose aquí. Puede que se requiera la luz completa de la revelación del Nuevo Testamento para que discernamos que el Espíritu Santo de Dios aquí es el mismo que en el Nuevo Testamento se reconoce como el Espíritu Santo. Pero teniendo esa luz, no tenemos que vacilar en creer que éste arroja luz clara sobre el uso anterior de la expresión en el Antiguo Testamento. ¿No parece razonable que el espíritu de la inspiración hubiera expresado de tal forma las palabras que tratan de su actividad que cuando la revelación completa del Nuevo Testamento llegara, todas las declaraciones tocantes al espíritu estuvieran en perfecta armonía con esta revelación posterior? H.C. Leupold, Exposition of Genesis, Columbus, Warburg, 1942, páginas 49 al 50. D. Sus asociaciones con las otras personas de la divinidad demuestran su deidad. 1. El Espíritu como Yahvé. El Nuevo Testamento identifica al Espíritu de Yahvé del Antiguo Testamento, particularmente cuando cita un pasaje del Antiguo Testamento en el cual Dios habló y lo atribuye al Espíritu. Hechos 28-25 con Isaías 6, 1 al 13 y Hebreos 10, 15 al 17 con Jeremías 31, 31 al 34. Esta es evidencia fuerte de que los escritores del Nuevo Testamento consideraron que el Espíritu es Dios. 2. El Espíritu y Dios. La blasfemia contra el Espíritu y el mentirle a Él es igual que hacerle estas cosas a Dios. Mateo 12:31, Hechos 5, 3 y 4. 3. Igualdad. El Espíritu se asocia en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14. En la referencia de Mateo, el uso del nombre en singular fortalece la prueba. Él es una persona y es Dios.